Milo Lockett nació en Resistencia, Chaco, en 1967. Hombre de espíritu lúdico, autodidacta, inclasificable, Lockett se convirtió en uno de los artistas plásticos más reconocidos y populares del medio. Su obra, tan ecléctica como prolífica y siempre caracterizada por sus colores vibrantes, incluye cuadros, esculturas, murales, como también la intervención de objetos y espacios, hasta la creación de un parque navideño con envases reciclados de Tetra Brick. Lockett expuso sus trabajos en las principales galerías y museos de la Argentina y del exterior. En 2006 fue artista revelación en Arte Va y en 2008 recibió el Premio Nacional de Pintura Rosa Galisteo Rodríguez. Con una concepción del arte inseparable de su función social, Lockett realiza numerosas donaciones para subastas benéficas, deja su sello en hospitales, escuelas y dicta talleres para que la práctica y el consumo del arte puedan transformar la vida de las personas. Señoras y señores, con nosotros, Milo Lockett. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Debo decirte que la primera satisfacción es que, mi aspiración es que nuestro programa sea lo más federal posible. Así que cada vez que tenemos un invitado como vos, en tu caso chaqueño, sentimos que se enriquece la perspectiva del programa, ¿no? Y viste que se dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Es cierto eso? Yo creo que sí. Por momentos pienso que nosotros tenemos como ese prejuicio también los provincianos de pensar de que eso sucede únicamente en Buenos Aires y que toda la cultura en este caso se maneja en Buenos Aires, pero la verdad que el mundo cambió tanto en las últimas décadas que me parece con esta situación de la globalización, hoy es muy interesante también lo que sucede, que una persona a lo mejor en Jujuy pueda pintar lo que está haciendo una persona en China, ¿no? Y puede haber una conexión vía internet. Me parece que eso sucede mucho. Hoy es más fácil, digamos, y está como más cerca, y no sé si es tan necesario el Círculo de Buenos Aires. Igual la oportunidad para un artista plástico, la oportunidad se expresa en posibilidad de exponer, posibilidad de vender, posibilidad de viajar. Por ahí el poco mercado que existe en la Argentina de arte a lo mejor se maneja en Buenos Aires, pero si nos referimos a exponer, me parece que está bueno por ahí recorrer más Argentina que únicamente quedarse con los 3 o 4 lugares que por ahí para el circuito del arte legalizan o legitiman que un artista es artista, ¿no? ¿Vos naciste en el Chaco? ¿En qué lugar? En Resistencia, el 1 de diciembre del 67. ¿Tu nombre es tu nombre o es un seudónimo, un nombre artístico? No, me llamo Emilio. Ah, te dicen. Y de muy chico me dicen Milo. Mi hermana me puso Milo. Es muy común en las provincias Sí. el diminutivo, el apodo. Yo el primer artista plástico que conocí chaqueño, yo no sé si lo conocés, incluso yo perdí el rastro de él, se llamaba Mirko Franta. No. Chaco es una comunidad pluricultural, como muy bien lo expresa el Centro Cultural, el Centro de las Culturas. El Centro de la Cultura. Está muy bien definido. ¿Cómo es eso? Porque hay verdaderamente una migración que reúne de los pueblos originarios, criollos, pero mucha presencia de origen europeo e incluso de Europa Oriental. Sí, pero pasa que el Chaco fue una de las últimas provincias que se convirtió en provincia. Fue territorio nacional, así que fue como uno de los lugares a explorar, digamos, a principios del siglo pasado, pero me parece que en esa migración que tuvo como distintas, una primera en el 20 por ahí, después otra más fuerte a lo mejor en el 60, en el 50. Me parece que ahí hay como una mezcla de gente que vino buscando tierra, buscando un lugar, posguerra, ¿no? Tres chaqueños ilustres de origen europeo oriental. Tom Lupo. Tom Lupo. Pichón Rivière, no, Rivière ya francés. Y Coqui Capitanich. Estamos hablando, ¿no?, de
y de una provincia con una raíz tan fuerte en su identidad toba, ¿no? En su identidad cuom. Esa ribera occidental del río Paraná, que estaba tan cerca geográficamente de Corrientes, una de las primeras fundaciones de la Argentina, Sí. y tan lejos culturalmente, como que la otra orilla era una distancia tremenda. Tremenda, tremenda. Hasta el año 76, que se cruzaba con el vaporcito, que se construye el puente Manuel Belgrano, sí, había una distancia. Era un viaje, digamos, cruzar el río. Claro, además Corrientes está sobre el río y Resistencia está como más adentro. Más adentro, un poco porque más adentro. Porque, digamos, si bien es la geografía cercana, es distinta al mismo tiempo. Muy distinta. El río del lado de Corrientes es transparente, parece de pronto el Caribe, el agua, Sí. uno se ve los pies, y del otro lado es aluvional, barroso. Por las barrancas y por la arena. Pues ahí está la diferencia. Y sobre la costa chaqueña como penetra en el territorio, digamos, Claro. y tiene otra geografía. Bueno. Yo aprovecho, se supone que tenemos que hablar de pintura, pero a mí me gusta hablar de la vida. La vida. ¿Cómo fue tu niñez? Una niñez muy feliz, lo que recuerdo, más allá de las problemáticas que puede tener cualquier niño, si hoy miro para atrás, tuve una infancia muy linda, en un barrio cerca del centro de la ciudad, en Resistencia, y me crié en un club que se llama el Club Hindú, donde hice mucho deporte. Mirá, ¿ves que es pluricultural, Club Hindú? Club Hindú. Sí. Y un club reconocido por el básquet y por las bochas. Ajá. Así que... ¿Y por qué se llamaba Hindú? Se llama. No sé los fundadores, la verdad. Serían ingleses los fundadores. Posiblemente. Pero es un club que a mí me contuvo toda mi infancia hasta mi adolescencia, digamos. Tuve esa suerte de tener amigos de barrio y que aún conservo, los vecinos, digamos, y bueno, vivía por la calle Bedia, que mis padres siguen viviendo ahí, una casa muy, muy sencilla y con un patio muy grande. ¿El apellido Lockett de qué origen es? Irlandés. Irlandés. Sí. Igual mi papá ya nació en el Chaco. Sí, chaqueño. Sí. ¿Cuándo empezaste a dibujar, a pintar? Empecé de muy chico y tuve la suerte, como era un chico muy inquieto y como muy disperso, cosa que sigo conservando. Mis padres me anotaban, mi mamá me anotaba en todos los talleres de todo lo que podía hacer para que me cansara y entonces entre las cosas que me anotaban me mandaban a la Escuela de Bellas Artes. Después de la escuela, o sea, iba a la Escuela de Bellas Artes 3 veces por semana a los talleres libres, que eran los talleres de pintura y eso me estimuló mucho para pintar y pensar que me gustaba mucho como profesión el dibujo. Yo quería ser dibujante. Era como esa idea, ¿no? De qué querés trabajar de grande, me gustaría dibujar. Cosa que después, cuando tenía 13 años más o menos, dejé de pintar y de dibujar porque me cargaban los chicos. Un grupo de amigos me cargaban mucho con el tema del dibujo y ¿Qué entonces, te decían? Una palabra bastante común, digamos, se llama maricón, me decían. Ahora, Porque yo dibujaba. eso lo había escuchado que le pasaba a los hombres o a los jóvenes que tenían vocación por la danza, pero tenías, era raro. tenías una barra pesadita, me Pesadita. Y entonces, bueno, me cargaban mucho, entonces dejé de dibujar durante 7, 8 años, no dibujé casi. Y retomé otra vez a los 20 años más o menos, volví a encontrarme con el dibujo primero. Y después con la pintura. Y de ahí, bueno, lo tuve como muy escondido hasta el 2001, que con la crisis, digamos, del 2001, empecé a pintar de nuevo. La crisis cumplió ese paradigma del ideograma chino de que fue peligro y oportunidad. Sí. Peligro, vos tenías una empresa, ¿no? Yo tenía una pequeña empresa textil y tenía como el sueño de ser industrial. Quería fabricar algo con mis manos y hacer todo el desarrollo y estaba como muy orgulloso porque era
muy joven, digamos, y tenía una empresa con más de 13 personas a mi cargo, que había construido yo, ¿no? No soy heredero. ¿Y fabricaban qué, ropa o Fabricábamos telas? ropa, fabricaba remeras. Era como la ecuación mía era como muy, muy simple. Yo decía, Chaco, la tierra del algodón, la única fábrica de remera, imposible que me funda. El problema es que estaba en la Argentina neoliberal, En la Chaco. Argentina, una Argentina bastante salvaje, sí. Y igual me fundí trabajando. Eso también es una cosa que me llenó de orgullo con los años, porque me encontré con mucha gente que me pudo llegar a entender en ese momento, como nos pasaba, que viste la gente se fundía trabajando, Sí, sí. y había gente que elegía quedarse con plata y gente que no. Y en mi caso yo perdí todo. O sea, preferí perder todo y poder sentarme en un bar a la mañana y que nadie me diga, me debes. Que me parece que eso es mucho. La crisis abarcó toda la Argentina, ahora el Chaco tuvo una intensidad tremenda, ¿no? Tremendo, la crisis fue tremenda. Fueron años durísimos, no solo en la economía, sino en la cultura. Me parece que fue una década tremenda, una década infame. Me parece que pasaron muchas cosas. No solamente que la Argentina económicamente no funcionó, sino que culturalmente tampoco funcionó. Sí creo que con la crisis del 2001 tuvimos la oportunidad de retomar y de revivir un montón de situaciones que no pasaban, como las escuelas de arte. Si uno revisa la historia de las escuelas de arte, lo que fueron en los 90, que casi no tenían alumnos, y lo que fueron a partir del 2001, 2003, 2004, que fueron las épocas récord, digamos, donde la gente decidió estudiar una carrera de profesor de dibujo o profesor de grabado. Sobre todo en el interior pasó mucho eso. Vos sabés que eso tiene dos aspectos. Yo he pensado mucho. En plena crisis, la Argentina era un país que tenía récord de estudiantes de cine. Plena crisis. En plena crisis. Es interesante, uno no puede criticarlo. Yo fui estudiante de cine en otra época. Pero también expresa una sociedad en que las vocaciones se orientan hacia expectativas de éxito más fácil. En esa sociedad del 2001 había algunos directores exitosos y era difícil encontrar un ingeniero, un científico, un médico. Hay que recordarse que se suicida Favaloro. Era difícil que los jóvenes se motivaran en la imagen de esas profesiones como éxito. Y era mucho más fácil decir, bueno, en los sectores más humildes, bueno, soy boxeador, en los sectores medios seré director de cine, o carreras, las famosas carreras liberales, abogacía, etc. Refleja también una suerte de problema una sociedad. Es buena una sociedad que tiene artistas, eso, una sociedad sin artistas es una sociedad sin voz, sin oído, sin corazón. Pero es mala una sociedad sin ingenieros, ¿no? Sin vocaciones de tener una industria textil, donde ese sueño es prácticamente utópico. Pero lo cierto es que de allí surgió el Milo Lockett que hoy conocimos. ¿Cómo fue eso? ¿Te pusiste dijiste más sí, ahora hago lo que me gusta? No. Pero el otro te gustaba. No tenía mucha oportunidad en ese momento. Yo pasé de tener un trabajo a no tenerlo. Quedé como muy desprotegido, digamos, y en una crisis que todos conocemos, no hace falta que yo la cuente. Pero lo que me aferré fue al cambio, digamos, a esa posibilidad de decir, bueno, yo quiero pintar y voy a pintar los próximos años y después veo cómo sigo mi vida. No tenía ni siquiera claridad que con los años se iba a convertir en una carrera, que iba a poder vivir de esto. Cambió mucho mi vida en esta década, ¿no? Me pasaron muchas cosas, así que yo no me las imaginaba y me sorprendo, el día a día me sorprende, digamos, es muy fuerte cuando alguien te reconoce por tu trabajo, un trabajo que a nosotros todavía nos cuesta culturalmente decir soy pintor y vivo la pintura. Sí, además es bastante excepcional eso, Sí, aún lo sé. en un país como el nuestro, Lo sé. que tiene tanta vocación por el arte,
Gorriarena me dijo una vez en la primera edición de Puerto Cultura, que es como una especie de proto Puerto Cultura. Dice, lo que busca un artista en Argentina es prestigio, porque dinero no hay. Sí. Filmado en el 1998. Yeah. Estoy hablando de Gorriarena, ¿no? Para mí uno de los grandes plásticos argentinos, que también como vos se puso a pintar de grande, porque él era dibujante. Y pintar se largó. Gran parte de la obra conocida de Gorriarena es una obra de su madurez, diría, sí, cuando él ya tenía más de 50 años, ¿no? Sí. Y ese proceso de pintar, lo interesante es que no partiste a Buenos Aires, sino que lo hiciste... No, lo hice en el Chaco y eso me protegió mucho también en los primeros años de no tener tanto prejuicio, ¿viste? Yo venía de una formación autodidacta, así que tenía como mis primeros choques, los tuve allá, digamos, con el hecho de al no tener una formación dentro de la pintura en la academia, tuve que sortear un montón de situaciones que podrían pues te pueden llevar a dejar de pintar, ¿no? Porque uno por ahí se siente menos o piensa que al no tener esa formación de la escuela no pertenece al mundo de la pintura, ¿no? Yo lo fui entendiendo y fui viendo que el artista se va formando a lo largo de una vida, ¿no? Hay un proceso que viene de antes y hay un proceso que uno lo aprende en el camino, en el taller, ¿no? Y la verdad que yo no tuve tampoco referentes allá para encontrarme con referentes de mi pintura, digamos. Me costó mucho eso. Y Resistencia, digamos, se caracteriza por ser la ciudad de las esculturas. Sí. Hay allí una bienal de esculturas. Muy interesante. Es mucho mayor la expansión de la parte de los escultores, sí. Que la pintura. Que la pintura, pero aparte yo no tenía referencia, porque la pintura era una pintura muy regional. La canoa, el rancho, claro, el paisaje, y yo venía con otra pintura, o pretendía hacer otra pintura, y eso, ahí se producía un choque, ¿no? Bien, vamos a ir un corte y vamos a ver entonces, ya estamos viendo, ¿no? Uno de tus cuadros muy característico y reconocible, un sello inconfundible, y eso es ya una gran virtud y un gran logro, que uno diga, ese es un Lockett o un Milo Lockett. Bueno, vamos al próximo bloque y seguimos conversando con Milo.